12:36 y bueno, lo prometido es deuda. Tenemos ya a nuestro invitado aquí. Yo se lo decía hace un instante de broma o no broma. Cualquier día me va a dar un infarto cuando yo anuncio a nuestros invitados y ellos no han llegado. He de decir que mientras lo anunciaba, él hacía su entrada en el estudio y nos había confirmado que venía, así es que, bueno, una siempre confía. Víctor Soler, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen. Es cierto, disculpa porque hoy teníamos visita al barrio de Corea, que es un barrio importantísimo para nosotros, como todos, y en el barrio de Corea hemos encontrado una gragüera de pro, como es la Borrosca, de mal nom, Sí. y hemos estado contando la dona varias cosetes, y claro, yo me debo a mis vecinos y he dicho, tengo una entrevista y me tengo que ir, pero como siempre lo primero son los vecinos. Le tenía usted que haber dicho a la Borrosca, que es seguidora nuestra, fósfora, que de tanto en tanto nos envía cositas, que venía aquí y le hubiera liberado rápidamente. Pero bueno, no pasa nada porque al final nunca es tarde si la dicha es buena y tenemos muchas cosas que contar. Un año de alcalde del señor Prieto, 3 de legislatura, lo que quiere decir que ya están ustedes iniciando campaña electoral, la llevan ya hace un ratito, pero vamos a empezar, si le parece, con las formalidades. No sé si esperaba usted, en el discurso de investidura del señor Prieto sí lo dijo, que esperaba un cambio al menos en las formas. No sé si se ha cumplido lo que usted preveía o no, le han hecho caso. ¿Cómo valora este último año de legislatura? Bueno, yo creo que en democracia quien debe poner notas siempre es el pueblo. Siempre son los vecinos que deben valorar si la acción de gobierno es acertada o no. Desde el punto de vista de la oposición, a nosotros no hemos observado ningún cambio en lo que nos interesa, que es en la calidad de vida de Gandía. Y esa es la pregunta que yo lanzo a los vecinos. ¿Han notado en el último año que ha mejorado Gandía? ¿Han notado en el último año que se han hecho nuevos proyectos? ¿Han notado en el último año que Gandía está más limpia? ¿Han notado en el último año que Gandía es una ciudad más segura? Tienen que responder ellos. Nosotros tenemos una respuesta, pero obviamente quien tiene la respuesta en democracia son los vecinos. Nosotros ni en las formas ni en el fondo, sinceramente, hemos notado ningún cambio. Se habla mucho de construir consensos, de pactos de ciudad, pero le pongo el ejemplo más reciente, el último plan de ordenación bancaria, que se retrasa hasta el año 2050, que fue en el último pleno. Nosotros nos enteramos de esa propuesta por un SMS, por un mensaje de texto de la Secretaría General del Ayuntamiento, convocándonos a un pleno que desconocíamos. Claro, cuando uno quiere construir consensos, pues tiene que ceder. Nosotros cedimos diciendo que estábamos dispuestos a pactar ese asunto de ciudad, poniendo solo 2 cuestiones que nos parecían prioritarias, que era la bajada de impuestos y el pago de la deuda. Quiero decir al final que los consensos son responsabilidad de todos. Y no solo basta con pronunciar las palabras mágicas de consenso y de pacto de ciudad, sino que hay que trabajarlo. Y se trabaja desde la humildad, desde el diálogo, desde sentarse en una mesa de negociación y no levantarse hasta que se alcanzan esos acuerdos. Y del Partido Popular siempre tendrán la mano tendida. Recuerdo en lo más duro de la pandemia, cuando todos los días prácticamente el Partido Popular lanzaba propuestas al gobierno municipal sin atisbo de crítica y siempre desde una postura positiva y propositiva. En este mismo espacio, además, un concejal del gobierno poco menos que se burló de nuestras propuestas. Pues bueno, esas propuestas luego, y eso hay que agradecérselo en aquel entonces a la alcaldesa Diana Morán, fueron incorporadas al proyecto de ciudad que aprobamos todos los grupos municipales de respuesta a la COVID. Básicamente eran todas las propuestas del Partido Popular, o gran parte de eso. Ahí se construyó y se trabajó ese consenso. Ha sido el único momento en el que esta legislatura hemos visto que ha habido voluntad por parte del Gobierno de intentar acercar posturas. Y fíjese, daba la sensación, sobre todo desde fuera, claro, no se ven las cosas de la misma manera, que no sé si con intención de mejorar la relación o de pactar, pero sí que al menos esa tensión, esa crispación que se estaba viviendo durante mucho tiempo en el consistorio se había... Sí, eso es cierto. No digo eliminado, pero por lo menos rebajado. Eso es cierto. Por aquello de las formas, digo. Pero eso es trabajo de todos y eso se inició especialmente en esta legislatura y yo creo que es un trabajo colectivo. Que no haya crispación significa que hay una oposición que en lugar de tensar, que en lugar de crispar, que en lugar de estar siempre con la crítica negativa,
está aportando, está fiscalizando, porque es nuestro papel, pero no desde un punto de vista feroz, ni agresivo, ni violento. Yo no soy ni agresivo, ni violento, soy una persona muy moderada en las formas, cosa que incluso mi propia gente algunas veces pues, me ha dicho que tenemos que ser más impetuosos. No es mi forma de entender la política, yo trabajo la política desde los consensos, desde el diálogo, desde intentar llegar a acuerdos de ciudad, pero muchas veces encuentro al otro lado, pues no encuentro llamada, no encuentro ninguna persona que pueda recibir esas propuestas. Por eso digo que los consensos se tienen que construir. La crispación ha bajado y es positivo. Siempre he dicho que a los políticos no nos pagan para que nos peleemos, nos pagan para que nos pongamos de acuerdo. Y por eso me genera mucha frustración, y vuelvo al último asunto que podría haber sido muy positivo que se hubiera pactado, que en un tema en el que estamos hablando de cómo vamos a devolver la deuda socialista y alargar ese plazo de pago hasta el año 2050, que yo tendré 70 años y que no se alargue más, que no hayan intentado un mínimo de diálogo, un mínimo de decir, che, vamos a retrasar si hace falta este pleno una semana, pero vamos a hacer que sea un acuerdo de ciudad. Esta es la tercera vez, Carmen, que el pago de la deuda se aplaza, la tercera. La primera vez que aprobamos esta cuestión, el Partido Popular votó a favor, y votó a favor con el mismo discurso que le estoy diciendo ahora. Pedimos bajada de impuestos y pedimos amortización de deuda. Nos creímos la palabra del gobierno, porque dijimos, vamos a daros un cheque en blanco con estas condiciones. Nos dijeron que lo iban a hacer, no lo hicieron. La segunda vez que este asunto se lleva a pleno, nos abstuvimos porque dijimos, bueno, es que ya la primera nos habéis engañado, ni se han bajado impuestos, ni se ha pagado anticipadamente deuda. A la tercera, como dije en el pleno, ya no nos fiamos. Es el famoso dicho de que En el pleno le lanzó el alcalde un reto directamente. Sí. Le dijo aquello de, solo conocemos esta fórmula, si usted conoce otra, cuéntenosla. Yo se lo digo, hay que bajar impuestos. Vamos a ver, lo que se está aprobando en estos momentos es que el gobierno local tenga más dinero. Al alargar el plazo de la deuda, el capital que se paga todos los años se reduce. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Gandía va a tener 2 millones de euros de media de más todos los años. Y además va a tener un año de carencia, que el año de carencia es justo o casualidad en año electoral. Como le digo, es la tercera vez que esto se somete a consideración del Pleno. En las otras 2 veces no cumplieron ni con la bajada de impuestos ni con el pago anticipado de deuda. Y la pregunta es, señores del Gobierno, ustedes van a tener más dinero. La cuestión y el objeto de debate es, ¿para qué queremos ese dinero? ¿En qué van a utilizar dicho de ese otra dinero? forma, que usted cree que lo que se está haciendo es conseguir dinero rápido para que el Partido Socialista pueda hacer su campaña electoral en el último año de legislatura. Creo que las cosas se entienden mejor con la correlación de los hechos. Al día siguiente de presentar eso se anunciaba la mayor oferta de ocupación pública de la historia. Prieto anunciaba 103 plazas nuevas de funcionarios. La pregunta es si el Ayuntamiento de Gandía se puede permitir asumir un gasto estructural todos los años de 103 nuevos jornales de funcionarios que incorporarán a la plantilla de personal y que obviamente no se pero podrán... sabe usted, al igual que la mayoría de nuestros ciudadanos, que de esas 103 plazas nuevas, es apenas una treintena. El resto era... 38 plazas, Claro. y el resto son de consolidación, Claro. sí. Pero Quiero decir, hasta ahora las estaban pagando igual. No estoy diciendo yo que no se haya incrementado. Lo que le Pero quiero hasta ahora decir, se Carmen, pagaba igual, pero era personal interino. Lo que quiero decir, Carmen, es que yo observo en el Gobierno que el discurso oficial del Gobierno está muy alejado del discurso de la Gandía real. Le pongo otro ejemplo. Escuchaba hace unos días al presidente de FAES, al presidente de los empresarios de la comarca, mostrar su lógica preocupación porque a partir de octubre las empresas de Gandía y de la comarca se iban a tener que apretar el cinturón y probablemente se iban a producir recortes de personal. Esa es la Gandía real, no la Gandía que algunos viven desde la moqueta y desde el despacho de alcaldía. Y cuando vemos un escenario muy preocupante que se cierne sobre nosotros cuando acabe el verano, creo que no es sensato anunciar 103 plazas nuevas de funcionario, creo que no es sensato hacer un presupuesto que incrementa un 90% la partida de comunicación, creo que no es sensato abusar de los contratos menores, creo que no es sensato incrementar el capítulo de personal desde que ha entrado el actual gobierno, desde los 21 hasta los 29 millones de euros. Creo que no es sensato todo eso, creo que es sensato abordar fórmulas de optimización del gasto, de reducción sobre todo del gasto corriente, de preparar lo que es el ayuntamiento para la que viene, especialmente para las familias vulnerables, y por tanto en todo eso es en lo que yo estaría trabajando si fuera alcalde. Yo creo que lo que hay que hacer es
notar el pulso de la calle, de las familias, de la preocupación que tienen por todo lo que viene y por todo lo que están padeciendo, y hacer todo eso. Yo creo que la gente, si tú le preguntas en un referéndum participativo, tanto que son de participación ciudadana, ¿qué quieren hacer los vecinos de Gandía con los 2 millones de euros de más que va a tener el gobierno por alargar la deuda hasta el 2050? La gente te dirá bajar impuestos. O la gente te dirá amortizar deuda, porque es lo que haría cualquier familia cuando tiene más dinero y tiene una deuda tan gorda como esta. Por tanto, es aplicar el sentido común. O mejorar servicios. A la gestión. Se lo digo por aquello de usted, y ahora vamos a hablar de eso, pero creo que no lo voy a descubrir nada, entre otras cosas porque me consta que es usted oyente fiel y que le gusta un espacio fundamentalmente que es el de la fosforera. Habrá visto que llevamos prácticamente una semana donde día sí día también todos los fósforos se quejan, o muchos fósforos se quejan, de que hay servicios, por ejemplo, de recogida de trastos útiles y basura que no se están llevando a cabo con la periodicidad que corresponde. Quiero decir, a lo mejor el ciudadano también entiende que no le bajen los impuestos, pero que le mejoren los servicios. Yo lo que pido es gestión. Y cuando uno gestiona bien y es eficiente en el uso de los recursos públicos, eso se nota en la calle. Le voy a dar un ejemplo respecto al mantenimiento de servicios públicos y a la gestión total del presupuesto en ese aspecto. El año 2021, que son los últimos datos que tenemos, había presupuestado 1.234.000 euros para limpieza, mantenimiento de vías públicas, que es uno de los principales problemas que, como bien sabes, la gente pone en entredicho. Pues se quedaron por ejecutar de esa cantidad el 26,5%. Es decir, fueron incapaces de poner en la calle el 100% de los recursos para limpieza de las calles y del mantenimiento viario. Y cuando uno es incapaz de hacer todo eso en un aspecto que es fundamental, que es el mantenimiento de los servicios básicos, si algo tiene que hacer un ayuntamiento es tener los servicios básicos en condiciones. Cuando tú eres incapaz de estar al 100% de tu actividad en tu gestión, pasa lo que pasa. No se trata, Carmen, de gastar más. Yo no estoy diciendo que el gobierno gaste más. Yo estoy diciendo que gaste mejor y que sea más eficiente en el uso de los recursos públicos y que no se utilicen las empresas concesionarias del ayuntamiento para colocar enchufados del Partido Socialista, que es lo que está pasando. Porque entonces no se elige al personal en función de sus competencias profesionales, sino en función del carnet y del partido en el que militan. Y eso pasa en esta ciudad. Se está utilizando los recursos públicos para una determinada campaña electoral de un concreto partido. Y eso es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista en esta ciudad y no descubro nada nuevo. Y si alguien lo tiene que decir. Y yo desde toda la humildad, además desde un punto de vista muy tranquilo, muy moderado, debo decirlo, porque la gente lo comenta. Porque cuando uno sale a la Gandía Real y habla con los vecinos y ven que tienen falta de trabajo y ven que en la empresa X concesionaria del Ayuntamiento de Gandía ha entrado Pepito de los Palotes, que es afiliado del Partido Socialista, Gandía no es tan grande, nos conocemos todos. Por tanto, yo pido que se gaste mejor y sobre todo que se utilicen las empresas concesionarias para resolver los problemas que tiene la gente y hacer un uso eficiente de los recursos públicos. No podemos dejar el 27% del Departamento de Servicios Básicos por ejecutar en un año. Señor Soler, tiene usted bien aprendida la lección. Se lo digo por aquello de que efectivamente llevaba lo de la campaña de la Gandía Real y me habrá comentado como 9 o 10 veces la Gandía Real en la entrevista. Y me parece bien, una buena campaña, pero me gustaría que nos explicara qué es esto de la Gandía Real. Porque usted no para de nombrarla, pero también sabe que en contrapartida pues el gobierno no para de criticarle lo de la Gandía Real y quién vive en la realidad. ¿Qué es y cómo la han llevado a cabo? Y sobre todo, presentaban esta semana pasada las conclusiones. Sí, pues te agradezco la oportunidad, Carmen, porque cuando decía que el gobierno, Partido Socialista y Compromís, tienen un discurso oficial muy alejado del pulso real de la ciudadanía, me refería precisamente a eso. El despacho del político debe estar en la calle. Nosotros con la Gandía Real le hemos denominado así, lo hemos enmarcado en ese aspecto, pero no es otro que dar un título a nuestra actividad política. ¿Sabe usted que le han criticado las reuniones vecinales que ha estado haciendo por la calle? Bueno, que nos han criticado las reuniones vecinales. Bueno, bien, al final la sensación que me da muchas veces, Carmen, es que somos el gobierno y que tenemos un gobierno que hace oposición a la oposición. Es muy curioso porque cuando íbamos a un barrio, o a una zona concreta de un barrio, la gente nos lo agradecía primero por la reunión, pero sobre todo porque durante esa semana pasaba lo que nunca había pasado, y es que se incrementaban los servicios de limpieza, que Parques y Jardines acudía cuando jamás había acudido, que limpiaban los contenedores, y solo por eso valía la pena hacer esa reunión.
Yo lo que siempre digo, el político tiene que tener la cara manchada de la arena, del sudor, de patear la calle, de mirar a la gente a los ojos, de que te cuenten los problemas que tienen, que esa farola no va, que ese árbol está por podar y se le mete dentro de su balcón y entran las ratas, que el contenedor lleva años sin cambiar o el pedal no funciona. Esa es la Gandía real. Y mientras nosotros estamos con esa realidad de los problemas de nuestros vecinos, escuchamos discursos excesivamente grandilocuentes, autocomplacientes consigo mismo, de un yoísmo a veces que preocupa y que a mí me produce bochorno, de anunciar proyectos que siempre son los mismos año tras año y que realmente nunca se llevan adelante. Y mientras tanto, tenemos pues las calles de Gandía por limpiar, tenemos un comercio que cada vez tiene más problemas y que hay muchos locales que se alquila y se vende, una playa que solo funciona en verano. Pues eso es la Gandía real. Y hemos hecho esta primera ronda de reuniones en todos los barrios de Gandía, en todas las zonas de Gandía, en zonas que jamás ha pisado ningún concejal de gobierno, y eso la gente nos lo ha agradecido. Creo que ese es el trabajo del político. A mí me gusta estar en la calle, creo que tenemos que estar en la calle, porque desde el despacho pues uno no ve los problemas que tiene la gente. Señor Soler, se nos acaba el tiempo. Ya sé que no son ustedes muy de coger vacaciones, sobre todo en temporada turística. Algunos días me imagino que lo harán, pero siempre suelen dejar, como se suele decir, aquello de la garita de guardia, ¿no? ¿Qué espera y qué aspira a este verano y a este año electoral que se avecina? ¿Sabes qué pasa, Carmen? Yo no sé si es un problema o no, pero para mí la política es una vocación. Vivo por y para la política, vivo por y para mi ciudad, casi te diría que es una obsesión trabajar por mis vecinos y bueno, no sé si está bien o no decirlo, pero casi que me obligan a cogerme vacaciones, ¿no? Por aquello de, sobre todo, la desconexión mental, tanto mi equipo como especialmente mi familia. Eso hay personas a las que se las digo yo constantemente, es aquello de, es verdad que cuando uno está en el trabajo tiene que estar al 100%, pero también es verdad que cada X tiempo, a ser posible no cada mucho tiempo, uno ha de desconectar totalmente. Es cierto, pero como al final nosotros vivimos esto no como un trabajo, sino como una vocación y como un proyecto de vida, pues la verdad que ni pensamos en las vacaciones, pero nos cogeremos algunos días y lo que he dicho a mi equipo, estamos trabajando mucho ahora a nivel interno, sobre todo con muchísima gente que se está incorporando al proyecto, que desde fuera de las siglas del partido nos está ayudando a construir esa gran alternativa moderada, centrada, de horizonte compartido, de esperanza que Gandía necesita, y estamos ahora sobre todo trabajando mucho en el terreno de los proyectos, de las ideas. Es muchísima la gente, incluso gente, no es que no sea afiliada al PP, que no son votantes del PP, que se están acercando a nosotros y quieren ayudarnos con una idea, con un proyecto, con cualquier cuestión o perspectiva que a nosotros se nos puede pasar. Y estamos un poco, sobre todo, trabajando en eso, ¿no? Ahora aprovechando que, obviamente, pues, la gente también está en su lugar de vacaciones, etcétera. Y vamos a preparar, sobre todo, el aspecto propositivo de las propuestas, para que septiembre sea, o a partir de septiembre, ya no solo sea la lógica crítica que tenemos que hacer o fiscalización, sino que empecemos ya a vender el proyecto de Gandía que queremos, a nivel sobre todo de proyectos centrados, muy concretos, no fantasías, ni humo, ni farem, això, ni la Gandía del 2025, 2030, no, proyectos muy concretos con un objetivo que creo que es perentorio, necesario y compartido por todos, que es que en Gandía se pueda vivir y trabajar, que la gente de Gandía tenga un puesto de trabajo acorde a la formación que ha tenido, especialmente los jóvenes. Me preocupa mucho cómo los jóvenes se forman, se invierte dinero en su formación y no pueden desarrollar su proyecto de vida en Gandía. Habrá proyectos para ellos y muy especialmente también para nuestros mayores, que merecen todo el apoyo de la institución del ayuntamiento para resolver problemas que son estructurales de la ciudad, desde centros de día, centros de residencia o simplemente un local donde poder disfrutar y tener un ocio compartido con el resto de vecinos. Vamos, que esto de las vacaciones va a ser que no aparecerá usted por el ayuntamiento, pero se va a dedicar a preparar lo que viene. Lo va a padecer la familia, pero sí. Y vamos a coger ideas de lo que se está haciendo y sobre todo en otros municipios que se pueden adaptar aquí, pero vamos a trabajar mucho en el campo del proyecto porque tenemos ya la responsabilidad de serle esa gran alternativa que Gandía necesita. Y creo que ese horizonte al que vamos a nivel nacional con el presidente Feijóo, a nivel autonómico con el presidente Carlos Mazón y a nivel local con el Partido Popular de Gandía y con todo mi equipo, va en esa dirección, en la dirección de que
haya un cambio, de que haya un cambio en positivo, y tenemos que estar preparados para ese cambio, también desde el terreno del programa, de las ideas y del proyecto y de las personas. Gandía la tenemos que construir entre todos y creo que estamos consiguiendo que el Partido Popular no sea solo el proyecto del Partido Popular, sino sea el proyecto de la esperanza de tantísima gente que está viendo en el Partido Popular un proyecto que comparten y que no va de izquierdas ni derechas, que no va de si eres votante de un partido o de otro, sino que va de Gandía, que va de construir desde todos los barrios, desde todas las perspectivas, desde todas las miradas, esa Gandía que todos queremos y que desgraciadamente está perdiendo el pulso porque hay un gobierno que no cree en la potencialidad que nuestra ciudad tiene. Señor Soler, ¿es usted la alternativa real? Somos la alternativa real, necesaria y optimista, que ambiciona una Gandía que debe aspirar a mucho más. Gandía está perdiendo muchas oportunidades que están ganando otras ciudades incluso de la comarca, a nivel de infraestructuras, a nivel de proyecto, a nivel de inversión privada, a nivel de adelgazar una administración que es absolutamente inoperante con los niveles estructurales de gasto que tienen. Somos la alternativa que Gandía necesita, pero nos tenemos que hacer merecedores de la confianza y en eso estamos trabajando porque tenemos una responsabilidad enorme para devolver esa esperanza, ese futuro y esa Gandía mejor que todos ambicionamos. Señor Soler, sabe que todo esto, después nuestros oyentes son muy críticos. Lo sé. El otro día estuve en Benipescar, en las fiestas de Benipescar, las Hemos fiestas visto las patronales, fotos. Con Vicent Gregori, no Vicent Gregori del PP, Aquí es mío Vicent el Gregori, camionero. sino el camionero, i vam estar xerrant vam fer un esmorzaró espectacular, de conillet, i va ser un moment meravellós, i vam estar parlant de la COPE, i són molt crítics, i a més tenen raó en quasi tot el que diuen. I molta memòria. Massa. Li ho dic perquè ja sap vostè que tot això no sols és que ho penjarem després en la pàgina web, sinó que ells s'ho tenen apuntat, així és que més li paga la pena complir. Gracias por haber estado hoy con nosotros. A usted, Carmen, y muy buen verano a todos los oyentes y Fósforos de Onda Naranja COPE.